Imagina que la Tierra tiene un reloj oculto. No da campanadas ni mueve manecillas, pero mide el tiempo con átomos invisibles. Ese reloj se llama carbono 14. Y aunque muchos confían en él para fechar los secretos del pasado, hoy vas a descubrir que este reloj tiene un defecto oculto. Uno que podría cambiarlo todo. En este episodio, viajaremos al pasado para desenterrar una verdad que casi nadie te contó. Cómo el relato del diluvio, el mismo que está en la Biblia, podría ser la clave para entender por qué el carbono 14 no siempre dice la verdad. Descubriremos cómo una capa de agua olvidada protegía el planeta y cómo su colapso desató una lluvia de rayos cósmicos que alteró para siempre el reloj del carbono 14. Lo que vas a ver no es fantasía, es ciencia y revelación. Y al final entenderás por qué la historia del mundo no es como te la contaron. Yo soy Andrina Martínez y esto es Lo que nunca te dijeron. Hoy, la ciencia afirma que los humanos modernos tienen al menos 200.000 años sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque usan el carbono 14 y otras técnicas similares para fechar restos humanos antiguos. Pero la Biblia cuenta otra historia. Desde Adán hasta nuestros días, habrían pasado unos 6.000 años. Una diferencia de más de 190.000 años. ¿Qué está pasando aquí? Para entender esto, debemos saber cómo se relaciona la datación por carbono 14 y el relato bíblico del diluvio, y cómo este factor puede alterar para siempre nuestra historia. ¿Cómo funciona este reloj? Arriba, en lo más alto de la atmósfera, los rayos cósmicos chocan con átomos de nitrógeno. Ese impacto libera un neutrón. Este neutrón, ahora viajando a gran velocidad, se encuentra con un átomo de nitrógeno. El neutrón penetra el núcleo del nitrógeno y como resultado, uno de los protones del núcleo es expulsado, formando así carbono 14. Este isótopo, moderadamente inestable, se combina con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono, que las plantas absorben en la fotosíntesis. Luego, estas plantas son consumidas por los animales. Y así llega a todos los seres vivos. Mientras están vivos, el carbono 14 se mantiene estable, pero cuando mueren, el reloj empieza a correr. El carbono 14 comienza a desintegrarse a un ritmo constante. Así que, midiendo cuánto queda, los científicos pueden estimar hace cuánto tiempo murió ese organismo. Suena lógico, ¿verdad? Pero aquí viene algo que no te han contado. Ese reloj solo funciona bien si las condiciones del pasado eran iguales a las de hoy. Y la Biblia dice que no lo eran. La Biblia nos habla de un mundo antiguo muy distinto al nuestro. En Génesis, capítulo 1, versículos del 6 al 7 leemos: Entonces Dios dijo: que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Así que Dios crea una expansión, una capa de agua sobre la atmósfera, como un escudo protector. Imagínalo, un cielo diferente, más denso
que filtraba la luz del sol y los rayos cósmicos. Esa bóveda no era un simple detalle poético, era un filtro natural. Al limitar la entrada de rayos cósmicos, frenaba la formación de carbono 14, y eso alteraba desde el principio el funcionamiento del reloj invisible. Luego vino el diluvio. Las aguas de arriba descendieron con violencia. Las fuentes del abismo se rompieron. Y el mundo fue sumergido por completo. El escudo colapsó. La atmósfera cambió para siempre. De repente, los rayos cósmicos comenzaron a bombardear la atmósfera sin barreras. La consecuencia, una aceleración en la producción de carbono 14. Pero hay un detalle alarmante. Los métodos modernos de datación no tienen en cuenta este cambio. Asumen que el reloj siempre funcionó igual. Y esa suposición lo cambia todo. Y aquí es donde todo se vuelve desconcertante. La ciencia convencional nos asegura que ciertos materiales, como los diamantes, tienen millones, incluso miles de millones de años. Y sin embargo, algunos diamantes que supuestamente se formaron antes de que existiera la vida multicelular, contienen trazas de carbono 14, pero eso es imposible, porque después de 100.000 años, todo el carbono 14 debería haberse desintegrado por completo. ¿Qué significa eso? Significa que esos diamantes no son tan antiguos como nos dicen, o que el ambiente del pasado producía mucho menos carbono 14 del que se pensaba. Y los mamuts, esas bestias colosales atrapadas en el hielo, lo que hallaron en sus estómagos cambia por completo el relato de la extinción lenta y gradual. Los científicos encontraron flores frescas sin digerir, como si el mamut hubiese muerto, en cuestión de minutos. No fue un proceso lento, fue un evento abrupto, violento, inesperado. Estos no son simples errores de laboratorio. Son piezas sueltas de un rompecabezas que muchos prefieren ignorar. Pero hay una historia que encaja con todas ellas, y no nació en un laboratorio. Lo que por años se tomó como evidencia de millones de años, quizás solo esté mal calibrado. Quizás el verdadero reloj empezó después del diluvio. Hemos recorrido un largo camino. Desde las partículas invisibles que miden el tiempo, hasta los vestigios de un mundo ahogado por las aguas. Hemos visto lo que muchos no se atreven a mirar, que tal vez ni la ciencia ni la Biblia están equivocadas. Las contradicciones más profundas no provienen del texto bíblico, ni de los datos científicos. Provienen de nuestras propias limitaciones, de los lentes con que miramos la realidad, de prejuicios que nos hacen defender un lado como si el otro fuera el enemigo. Algunos creen que solo la ciencia tiene las respuestas. Otros piensan que solo la fe importa. Pero el mundo, el verdadero mundo, no necesita extremos, necesita puentes. Si este video te gustó, por favor apoya el canal dando like, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ningún otro contenido. Hasta la próxima.